La vida de las personas cambió radicalmente. La desesperanza, la angustia y el bombardeo constante de malas noticias se volvieron parte de nuestro día a día. Ante esta crisis, Positiva Compañía de Seguros no se detuvo. La protección, el aseguramiento y el trabajo digno han sido pilares en la gestión y lucha contra la pandemia. Preservar la salud de los trabajadores colombianos es nuestra prioridad. Queremos ser padres. Queremos ser madres. E hijos seguros. Y para esto, Positiva Educa tiene un compromiso con la enseñanza y el aprendizaje para el cuidado de la vida. Nos hemos adaptado e innovado para llegar a tener una cobertura nacional y llegar a más de 213 municipios, cubriendo los 32 departamentos del territorio colombiano. Hemos certificado a más de 500.000 personas como asistentes en diferentes procesos de educación y 281.858 empresas de todo el país que hacen parte de los procesos de aprendizaje diseñados para preservar la vida. A través de Positiva Educa hemos logrado estar en interacción con nuestros colaboradores y por promover la seguridad y salud en el trabajo en Colombia. No solo nos preparamos para luchar contra la pandemia, sino para lo que viene después de ella. Nuestra gestión en diferentes zonas del país ha sido fundamental para obtener resultados con la participación de trabajadores en el Atlántico, Santander, Bogotá, El Valle y Antioquia. El cuidado de la vida. En el regreso progresivo y responsable al trabajo es parte de las prioridades del Estado colombiano. Positiva RL, a través de su estrategia Positiva Educa, ve la educación como el puente para lograr resultados, sueños y propósitos, acompañando activamente a más de 6.000 empresas grandes y medianas, así como a más de 400.000 empresas PYME en todo el territorio nacional. Agradeciendo el trabajo que hace Positiva. Debe resaltarse el poder de convocatoria que tiene Positiva para con los trabajadores en Colombia. Día a día nos preparamos para cuando nos volvamos a encontrar. Con alternancia, labor rural, trabajo en red, seguiremos estando al lado de los colombianos. Visítanos en www.positiva.gov.co y www.posipedia.co. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Ingeniero Felipe, muy buenas tardes y por supuesto muy buenas tardes a todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante evento. Hoy brindamos un acompañamiento especial para toda la población del bello departamento del Cauca con el propósito fundamental de servir de apoyo a un proceso equilibrado de transición que no ponga en peligro el bien más importante, la salud y la vida de todas las personas. Hoy tenemos este importante evento. Los temas a tratar en esta jornada son mecanismos de transmisión, elemento de protección personal, pruebas, estrategias para prevenir el contagio intra y extralaboral. Nos cuidamos para mejorar tu salud por un Cauca seguro y saludable. Bueno, antes de iniciar, quiero presentarles al ingeniero Felipe Campo Arroyo, gerente de la sucursal del Cauca de Positiva Compañía de Seguros S.A. El ingeniero nos va a brindar unas palabras de bienvenida. Ingeniero, nuevamente bienvenido. Ingeniero Felipe, ¿me escuchas? Bienvenidos todos a este evento virtual. Muchas gracias, Lina. Sí, te escucho. ¿Me están escuchando? Lina, sí, señor, muy buenas tardes. Bueno, un saludo muy caluroso a todos los afiliados a Positiva en el Cauca y a todos los asistentes a este evento virtual que es de tanto interés para la población en general, dirigido principalmente al sector salud. Quiero darle la bienvenida y felicitar a esta audiencia tan concurrida. Ya tenemos más de 1.500 asistentes a este evento. Muchas gracias a todos por acompañarnos a este espacio que Positiva brinda para ustedes. Quisiera darle la bienvenida al doctor Payares, que nos acompaña hoy.
y hacer una pequeña introducción en cifras de cuál es la situación actual del Cauca y de Popayán en cuanto a contagios de coronavirus. En el Cauca ya tenemos, después de un ejercicio que yo creo que se hizo bastante bien y logramos retardar este pico de la curva, ya llevamos 8.293 casos a hoy de coronavirus, de los cuales 6.357 casos ya están recuperados. Hemos tenido hasta ahora 226 fallecidos, lo cual pues son unas cifras algo, si no bien, en todo caso son duros todos estos fallecidos que hemos tenido, pues comparados con otras regiones, otros departamentos, vamos con un buen indicador. En Popayán hemos tenido cerca de 5.250 casos con una letalidad del 1.85, que es una letalidad relativamente baja comparado con otras zonas del país y del mundo. Y tenemos ya recuperados 3.949 casos, de los cuales, y tenemos 97 fallecidos. Esto nos da pues como un vistazo general en cifras a lo que tenemos hoy en el Cauca y en Popayán. En riesgos laborales hemos tenido un comportamiento muy alentador. En el Cauca y en Colombia, el sistema de riesgos laborales tiene alrededor de 50.000, ya va a venir tal vez un poco más de casos calificados como laborales. Y en Colombia, lo que corresponde a positiva, tenemos cerca de 11.500 casos, un poco más. Eso lo teníamos así, son cifras del jueves de la semana pasada. 11.500 casos calificados como profesionales de COVID. Para el Cauca tenemos cerca de 271 casos calificados profesionales para COVID hasta ahora, de los cuales solo tenemos reportado un fallecido, que está todavía por confirmar su origen, pero seguramente será profesional. Eso, pues a grandes rasgos, es la situación actual del Cauca, y esta pues es una invitación para darle aliento a la población trabajadora, que pues las cifras son alentadoras con ellos, pero la población trabajadora es la que tiene la responsabilidad más grande ahora de proteger al resto de la población, que es más vulnerable. Los mayores son los que les está afectando de manera más grave este virus. No siendo más, pues le doy la bienvenida a todos a este espacio y les doy las gracias por acompañarnos en este espacio, por su interés, y al doctor Pallares, que nos acompaña como siempre con su experticia en este evento. Bienvenidos todos. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Para mí realmente es un gusto compartir con ustedes. La idea es que vamos a hablar un poco de el uso de los elementos de protección personal, la utilidad de las pruebas diagnósticas y todas las estrategias que debemos tener presentes a grandes rasgos en esta nueva fase de la pandemia. Quisiera saber si me escuchan bien y si se ve la pantalla, se ve la presentación. Sí, doctor, sí lo estamos escuchando y estamos viendo tu presentación. Listo. Bueno, perfecto. Bueno, para todos los fanáticos de las redes sociales, por aquí les dejo mi cuenta en Instagram, @docpallares, donde la idea es compartir mucha información del uso de elementos de protección personal, información importante sobre la pandemia y también ayudar y aportar un granito de arena para evitar tanta desinformación que a veces se ve en las redes sociales con respecto a la pandemia. Quisiera empezar hablando de algunos de los mitos y voy a orientar toda la charla respecto a esto, porque muchas personas han desinformado mucho y se ha manejado mucha desinformación con respecto a algunas de las características más importantes del coronavirus. Este es uno de los mitos que más frecuentemente encuentra uno a diario, y es que los hospitales son la fuente más importante de contagio. Eso es lo que las personas dicen. Y ha sido también la razón por la cual muchos trabajadores de la salud hemos sido estigmatizados y también la razón por la cual muchas personas se han demorado en consultar a una institución hospitalaria por otras patologías distintas a coronavirus o inclusive
por coronavirus y es muy doloroso porque el tiempo aquí, como en muchas patologías agudas, pues es precioso y es necesario consultar a tiempo. En realidad, las personas que tienen diagnóstico de coronavirus y llegan a una institución hospitalaria y requieren hospitalización en una sala general o en unidades de cuidado intensivo, van a ser menos del 20%. Las formas leves de la enfermedad son el 80% y más. Quiere decir que por cada persona que estamos viendo al interior de la clínica existen una cantidad de personas afuera que probablemente no estén respetando el distanciamiento físico, estén haciendo aglomeraciones, reuniones sociales. Quiere decir que el escenario de exposición afuera es muy superior al escenario de exposición al interior. Eso para nosotros como trabajadores de la salud debe ser muy importante porque quizá estamos más protegidos dentro del hospital atendiendo pacientes con coronavirus que afuera en la calle. Al interior de las instituciones hospitalarias nosotros tenemos todos los elementos de protección personal posibles para poder evitar el contagio. Afuera, las personas tienen solamente el tapabocas y la verdad lo están utilizando de una manera inapropiada. También la cultura de la higiene de manos y el uso de la fricción con alcohol glicerinado, que debería ser universal tanto dentro como fuera del hospital, pues en el hospital es una práctica que manejamos todos los días, pero afuera las personas no se hacen una buena higiene de manos. El escenario de la calle es más peligroso que el escenario del hospital en este momento. Y algunas personas también creen y afirman que los pacientes del hospital son los que nos van a dar el mayor riesgo de contagio. Bueno, les quiero decir que en el mundo y en nuestro país, Colombia no es ajeno a eso, más del 80% de los nexos epidemiológicos en los trabajadores de la salud se ha dado en trabajadores de la salud que no hacen parte de la primera línea de atención. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay en el contexto epidemiológico un nexo directo con la atención del paciente, salvo en 20% o menos de los trabajadores de la salud. ¿Dónde nos estamos contagiando los trabajadores de la salud? Nos estamos contagiando cuando no respetamos el distanciamiento físico con nuestro colega, porque creemos que el otro trabajador de la salud no nos va a contagiar y esos son los nexos de contagio más importantes. Cuando hacemos reuniones sociales, no respetamos el distanciamiento físico al interior de la clínica, tenemos abiertos los cafetines, favorecemos la falta de distanciamiento físico. Este es un llamado muy importante para los trabajadores de la salud que me están escuchando. Nosotros en este momento estamos a un riesgo significativamente superior que al inicio de la pandemia. La razón es porque con la reapertura, los nexos y el contagio afuera aumentan de una manera gigantesca. Y recordemos que en estas últimas semanas la curva no está bajando porque la pandemia esté desapareciendo, no. Es porque también se está limitando el uso de las pruebas diagnósticas y la asistencia de las personas a los sitios de salud. Entonces sí es importante tener en cuenta y tenemos que aprender de los europeos que ya están viviendo los segundos picos mucho más superiores en magnitud que los primeros, pues que esto no ha acabado para nosotros y tenemos que cuidarnos mucho, evitar tener esas conductas inapropiadas, esa falta de distanciamiento físico y esas conductas a riesgo, porque quien más nos está contagiando son nuestros colegas, nuestros vecinos, nosotros mismos en los cafetines y no los pacientes que estamos atendiendo. Respecto al uso de elementos de protección personal, ustedes saben que al principio hubo algo de controversia, pero aquí es importante tener presente que no solamente desde hace más de 50 años, desde donde se conocen los coronavirus, y recordemos que si bien el SARS-CoV-2 es nuevo, la familia de los coronavirus es vieja. Hace rato se conocen los coronavirus. El primero se detectó por allá entre 1950 y 1960. Y se conoce que la transmisión se da por contacto y por gotas al toser o estornudar. Dicho esto, la transmisión más importante es en realidad el contacto, que puede ser hasta el 70% de la transmisión. La razón por la cual el contacto es una fuente importante es porque a diferencia de los otros coronavirus, en los asintomáticos podrían transmitirte entre un 10 a un 40%. Son personas que no tosen,
pero que se están tocando la cara y están tocando las superficies. Y en las superficies inanimadas el coronavirus puede durar mucho tiempo. Si tienes a alguien que esté tosiendo o estornudando, claro, esa persona sí podría contagiarte a través de la tos o los estornudos. Pero de ese 30% hay un pequeño porcentaje que podría transmitirnos a nosotros los trabajadores de la salud el coronavirus a través de los aerosoles en procedimientos que ahora vamos a ver. Pero entonces no se obsesionen tanto con el aire, porque la clave no está en el aire, en realidad la clave está en el contacto. Por eso es que el distanciamiento físico y la higiene de manos funcionan muy bien. Tampoco creas que por usar una mascarilla quirúrgica te le puedes acercar a la gente, porque es precisamente eso lo que se debe evitar, el toque. Y entonces las precauciones que nosotros los trabajadores de la salud debemos tener para los pacientes hospitalizados por infección por SARS-CoV-2 son por contacto y por gotas. Aquí quiero hacerles mucho énfasis en que es contacto y gotas, no contacto y vía aérea, porque solo la varicela, el sarampión y la tuberculosis pulmonar o laringia se deben aislar con precauciones por vía aérea. Y además porque tener precauciones por vía aérea implica que deberías usar una mascarilla de alta eficiencia N95 absolutamente todo el tiempo y que los pacientes deberían estar en habitaciones de presión negativa. Y ahora vamos a ver que en coronavirus eso no es cierto. Hablemos entonces del contacto, que son la bata y los guantes. Las batas son de un solo uso. Uno no puede tener una bata y colgarla en un perchero y estarla cambiando cada 8 horas, porque las batas se contaminan en la región abdominal desde la primera vez que te la colocas. Quiere decir esto entonces que después de un tiempo la bata está totalmente contaminada y se vuelve esto un vector de contagio. Ojo con aquellas personas en área COVID que se ponen la bata y están todo el día con esa bata en el tubo. Eso es una mala práctica. Si tú no estás con un paciente, no debes ponerte una bata. Ponerte una bata va a aumentar el riesgo de que te contagies porque la bata se va a contaminar y vas a seguir contaminando todo y adicionalmente a tocarte la bata y después a tocarte la cara. Recuerden que la puerta de entrada del SARS-CoV-2 son las conjuntivas y la mucosa. Los guantes también son de un solo uso y deben utilizarse solo cuando estés atendiendo a un paciente con sospecha o con diagnóstico. La razón de esto es, y esta es una revisión sistemática de metaanálisis, quizá la más grande que existe sobre los guantes y la transmisión cruzada, es que si tú estás enguantado, con los guantes vas a empezar a contaminar absolutamente todo alrededor desde la primera vez que te lo colocas. Entonces, mucho cuidado, porque si usted termina de atender a un paciente y se va a escribir en la historia clínica enguantado, a tocar todo enguantado, pues vas a generar muchísimo más contagio. Se los digo porque es una práctica muy frecuente que, secundario al uso de los elementos de protección personal, las personas se sientan más seguras poniéndose más cosas encima. Entonces terminas con una cantidad de elementos de protección personal y eso va a favorecer tu contagio y el de las demás. Este es un mito que se popularizó en esta pandemia y es que las personas creen que deben usar una mascarilla de alta eficiencia N95 todo el tiempo porque de lo contrario se contagiarán. Y la verdad es que rutinariamente no se deben usar las mascarillas de alta eficiencia N95. La razón, y estos son estudios en infección por coronavirus, han mostrado cómo el uso prolongado de una mascarilla de estas incrementa no solamente el cansancio. Recordemos que una mascarilla de alta eficiencia N95 es un respirador. Quiere decir que tú respiras a través de ella. Si tú respiras a través de una mascarilla de esas, el suministro de oxígeno va a ser distinto al de un tapabocas convencional, porque no hay por donde pueda el aire intercambiarse. Hay un sello, respiras directamente a través de ella. Por esto, las personas, los trabajadores de la salud, se cansan muchísimo más. Y no solamente se cansan mucho más y tienen más dolor de cabeza, sino que tienden a tocarse más la cara. O sea que el uso de una mascarilla de estas aumenta de una manera significativa el riesgo de infección. Ojo con aquellas personas que están usando una mascarilla de alta eficiencia N95 y se colocan una mascarilla quirúrgica encima y hacen este tipo de cosas. Esto no se debe hacer.
La razón, y hay 3 warnings, 2 del CDC y una de la Sociedad de Seguridad y Salud en el Trabajo al respecto, es porque las capas de poliuretano interfieren entre ellas y disminuyen la eficacia y el buen funcionamiento de la mascarilla N95. Si lo están haciendo así, es mucho peor, porque esto evita que la N95 tenga el sello. Entonces no creamos que esta mascarilla debemos usarla todo el tiempo, porque la verdad es que eso no es cierto. Varios proyectos de investigación y publicaciones en el mundo han demostrado que tanto esta como esta, para el manejo convencional, no estoy hablando de procedimientos generadores de aerosoles, funcionan exactamente igual. Esta es una revisión sistemática de metaanálisis de estudios en trabajadores de la salud del SARS-CoV-1, este hermano que taxonómicamente se parece mucho al SARS-CoV-2 y que se transmite de la misma forma, y muestran que tanto la quirúrgica como la N95 funcionan a la perfección para prevención de infecciones por coronavirus. Aquí una revisión sistemática de metaanálisis que muestra la evidencia que hay respecto al uso de la mascarilla y la prevención de infecciones virales, al igual que la N95, demostrando que ambas protegen igual, y esta revisión sistemática de metaanálisis que salió publicada en Lancet hace menos de 3 meses y muestra cómo tanto la quirúrgica como la N95 para el manejo convencional de un paciente funcionan de la misma manera. Esta es una revisión sistemática de metaanálisis publicada al inicio de este año de ensayos clínicos controlados de coronavirus. No incluyó SARS-CoV-2, pero sí otros coronavirus de la familia del SARS-CoV-2, y mostró que no habían diferencias estadísticamente significativas entre usar una mascarilla quirúrgica y una mascarilla de alta eficiencia N95 para el manejo convencional del paciente. O sea que el manejo convencional del paciente se trata con una mascarilla quirúrgica, es la razón por la cual el aislamiento no es por el aire. Y hay, créanme, suficiente evidencia como la que les mostré al respecto. ¿Qué pasa en aerosoles? Los procedimientos que realmente generan aerosoles son intubación endotraqueal, ventilación no invasiva, traqueostomía y ventilación manual antes de la intubación. Estos son los procedimientos que han demostrado contagio en los trabajadores de la salud secundario a la generación de aerosoles. Y es en ellos, en SARS-CoV-2, donde debemos usar la mascarilla de alta eficiencia. Por eso ustedes ven que el aislamiento es contacto y gotas, pero para procedimientos generadores de aerosoles se debe usar una N95. Esto fue muy controversial al principio, si el humo del quirófano podía transmitir infección por coronavirus, y en algún momento se planteó que no se debería hacer cirugía laparoscópica, sino cirugía abierta para los pacientes, porque el humo podía ser un vector. Estos son estudios en SARS-CoV-2, todos de este año, que mostraron cómo el virus se tornaba inviable, estaba inviable en el humo quirúrgico o el neumoperitoneo. No es posible el contagio a través del humo del quirófano de infección por SARS-CoV-2, salvo que tú estés haciendo procedimientos que involucren la vía aérea, cirugías de base del cráneo o procedimientos en los pulmones, y aquí el N95 no se usa por coronavirus, se usa porque debe usarse una mascarilla de alta eficiencia N95 en este tipo de procedimientos. Hay muchos otros microorganismos que nos pueden contagiar. Es exactamente igual que terapia respiratoria y el uso de una N95. Para terapia respiratoria, desde hace 5 años, el CDC normó y sugirió que esto era lo que debían usar todas las personas que hagan terapia respiratoria siempre. Y algunas instituciones hospitalarias hicimos el cambio desde ese momento. Una fisioterapeuta debe usar una N95 para todo, independiente de que estemos ahora en pandemia o no, porque es que existen otros microorganismos que los pueden contagiar. Igual, un anestesiólogo debe usar una mascarilla de alta eficiencia N95 para intubar, porque no sabe qué está intubando ni a qué paciente está intubando, como en un servicio de urgencias. Son enseñanzas que la pandemia nos ha dado, de prácticas que debimos adoptar desde hace mucho tiempo, que tienen suficiente evidencia y que no se hicieron. Pero eso no significa que entonces ahora para entrar a un quirófano todo el mundo tenga que usar una mascarilla de alta eficiencia N95. Este es otro mito importante, y son esas máscaras full face o esas máscaras P100. Y entonces algunas personas dicen, es que esto protege mucho más que una N95, y algunas instituciones hospitalarias han aceptado su uso. Las mascarillas elastoméricas, las máscaras elastoméricas no están aprobadas en el ambiente hospitalario.
La razón es porque tienen válvulas de exhalación, que es esto que ustedes ven aquí. Estas válvulas de exhalación lo que hacen es que generan que el aire que exhalamos pase sin ningún filtro. Esto contamina los campos quirúrgicos si estamos hablando de un procedimiento dentro de un quirófano y adicionalmente si estás enfermo pues podría infectar a la persona a la que estés hablando. Adicionalmente esto se debe limpiar. Todo esto se debe limpiar cada vez que la utilices con un paciente, con una mezcla de detergente y desinfectante, no con alcohol. Entonces se vuelve un proceso muy complicado y adicionalmente lo que algunas personas dicen es, pero es que son filtros P100, entonces funcionan mejor que un filtro N95. Bueno, les quiero decir que evidencia de hace un mes y evidencia de hace 38 años demostraron cómo el gas y partículas menores a 0.06 micras no atravesaban una mascarilla de alta eficiencia N95. El coronavirus tiene 0.1 micras. La razón es que entre más grande sea la partícula, la velocidad vectorial impacta más directamente sobre el filtro. Partículas pequeñas generan algo llamado un movimiento browniano, que es un movimiento aleatorio, donde el coronavirus y partículas de su tamaño golpean el aire y golpean contra el oxígeno, el nitrógeno y el argón del aire, haciendo que sea más difícil penetrar el filtro. O sea que una N95 te va a proteger de un aerosol exactamente igual que una full face o una P100 para efectos del coronavirus, pero la full face o la P100 te va a exponer mucho más porque no la vas a limpiar ni a desinfectar adecuadamente y adicionalmente tienes que cambiar el filtro, tienes que armarla, desarmarla y tienen válvulas de exhalación que no vas a evitar el problema de la contaminación con las válvulas de exhalación simplemente colocándole una mascarilla aquí. Este es quizá el mito más difícil entre los trabajadores de la salud y es que las personas sienten que entre más cubiertas estén, mucho más protegidas estén. Y es por esa razón que uno ve a todo el mundo vestido como un astronauta manejando los pacientes. Y les quiero compartir esta revisión sistemática de metaanálisis publicada en Cochrane hace un poco más de los 2 meses y medio, que ojalá puedan mirarla y revisarla porque reúne evidencia de más de 10 años del uso de elementos de protección personal y muestra cómo el uso de monotrajes, overoles, estos trajes que lo cubren a uno y el uso de más elementos de protección personal no va a disminuir el riesgo de contagio. Por el contrario, va a aumentar el riesgo. Y una enseñanza que nos ha dejado la pandemia en unidades de cuidado intensivo es que al estar vestido con todas esas cosas durante más tiempo, aumenta uno el riesgo de tener brotes intrahospitalarios por otros microorganismos. Si tú te pones una bata y unos guantes y estás todo el tiempo con eso en una UCI, vas a diseminar por transmisión cruzada muchos otros microorganismos. Ese es un fenómeno que se está viendo en el mundo, que se está viendo en Colombia y que se está documentando. Incremento de brotes por bacilos gram negativos no fermentadores, Pseudomonas, Acinetobacter, por enterobacteriáceas sensibles inclusive y por cándida, secundario al uso inapropiado de los elementos de protección personal. Si hablamos del ambiente extrahospitalario, usted por fuera no necesita nada de esto, no necesita batas, polainas, guantes, gorros, trajes Tyvek, caretas, eso no se necesita por fuera. Por fuera necesitamos mantener la distancia, entender que estamos en pandemia y que es más importante cuidar a la gente que tienes atrás que celebrar tu cumpleaños, porque pueda que tú no te enfermes, pero enfermes a tu abuelo, a tu papá, a un vecino, a alguien que quieras, que tiene factores de riesgo, más chance de complicarse y que quizás sí se vaya a morir por una enfermedad de este. Debemos ser realmente más empáticos en esta pandemia. Hay que evitar el uso de accesorios, colocarse demasiadas cosas encima, porque aumenta entonces el riesgo de que toques más superficies del ambiente y entonces esto va a aumentar la velocidad de contagio. Hay que alejarse de la gente que está enferma. Y esto es algo que pasa muy frecuentemente, inclusive en los hospitales, y las personas dicen, no, es que esto es una gripita común, es que el coronavirus es una gripa común, que puede generar muerte en personas que tienen factores de riesgo, pero entonces si usted tiene gripa, usted no puede estar trabajando, no puede estar compartiendo, no puedes estar acercándotele a los demás, porque puedes contagiarlos. Ojo en la oficina con el desorden. ¿Por qué? Porque el desorden hace difícil que se pueda limpiar y desinfectar las cosas. Entonces, esto no se puede
hacer, se deben tener las superficies ahora lo más limpias posibles, porque al tener las superficies lo más limpias posibles, la limpieza y desinfección se va a dar muchísimo más fácil. Y recuerden que el SARS-CoV-2, a pesar de que la temperatura y la humedad relativa disminuyen su sobrevida, sí puede sobrevivir en superficies inanimadas. Ojo con esas zonas de cafetines, esas zonas de los hospitales donde se pueden reunir, porque esas zonas deben estar clausuradas en este momento. Y los cafetines deben estar bajo una estricta norma de distanciamiento físico. De lo contrario, si te le acercas demasiado a una persona, estos son los escenarios de mayor riesgo de contagio. Ojo, las zonas comunes, porque las zonas comunes son el escenario ideal para favorecer que las personas empiecen a interactuar entre ellas, y esto es un problema. Esto aumenta el riesgo de exposición entre las personas. También encontrarse personas en zonas comunes que tienen uso de guantes y no están respetando el distanciamiento físico. Esas son las personas más peligrosas, porque son personas que llevan mucho tiempo con esos elementos de protección personal y podrían contaminarte de una manera importante. Un consejo: están corriendo muchos ensayos clínicos controlados respecto al tratamiento farmacológico, pero hasta ahora no hay nada demostrado. Por favor, no se automediquen. Miren, fue muy triste con el boom de la cloroquina encontrar personas que murieron producto de arritmias por el uso de la cloroquina. Todavía no sabemos qué pueda hacer el uso prolongado de la ivermectina, porque nunca se ha estudiado el uso prolongado de esta en las personas. El lopinavir, ritonavir que se usó al principio, todos estos medicamentos no tienen soporte suficiente de que su uso sea realmente el adecuado. Tengan mucho cuidado con esto. Tarda años entender una infección viral, y también la experiencia en el mundo nos ha mostrado que las infecciones virales son de manejo sintomático y pocas veces de manejo farmacológico directo contra el virus. Entonces, por favor, no se automediquen ni sugieran la automedicación. Es fundamental hablar de pruebas de detección. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere conocer su estado y algunas personas quieren periódicamente estar haciéndose pruebas. Y aquí es importante tener presente que los 7 lineamientos del Ministerio de Salud han tenido desde su primera hasta su última versión grandes cambios con respecto al enfoque de pruebas. Y se hicieron muchos errores al principio, se tuvieron porque se enfocaron mal las pruebas. La vigilancia entre nosotros, los trabajadores de la salud, debe ser hacia la detección temprana de casos, conductas de riesgo y cercos epidemiológicos, no hacia tomarnos pruebas. Está claramente demostrado que las pruebas, tomándolas con determinada frecuencia, no sirven absolutamente para nada si no hay contexto. O sea que tú no necesitas estarte tomando una prueba cada semana ni cada 15 días para ver cómo estás. Y tener un resultado negativo de una prueba no significa que nos hayamos librado de la pandemia, porque es que estamos en pandemia y miren lo que está pasando en Europa. Estamos apenas empezando nosotros, no vamos ni por la mitad de esta pandemia, esto no se ha acabado. Uno quisiera que se acabara, pero no se ha acabado y la realidad es esa y no podemos tapar el sol con un dedo. Entonces tenemos 3 pruebas en este momento disponibles. 2 son diagnósticas, que son la prueba antigénica y la prueba de RT-PCR. La prueba de anticuerpos no es diagnóstica, esa prueba no dice nada, ni fuera del contexto, ni un resultado positivo de esa prueba significa que usted tenga coronavirus. Y mucho ojo con las pruebas de anticuerpos, que después de los últimos lineamientos está claro que sirven prácticamente para muy pocas cosas. Hablemos de la RT-PCR y la antigénica. El Instituto, el IETS, el Instituto de Evaluación de las Tecnologías en Salud, mostró que la concordancia en términos de sensibilidad era prácticamente del 100% entre estas 2 pruebas. Quiere decir que ambas tienen muy buena sensibilidad. La RT-PCR es una prueba de biología molecular. La prueba antigénica es una prueba de reacción antígeno-anticuerpo que reacciona contra las proteínas espiculares del coronavirus. Todos hemos visto que el coronavirus lo dibujan como si tuviera una coronita. Esas son proteínas espiculares. Y aquí hay un punto importantísimo, y es que esta prueba funciona en sintomáticos en los primeros 10 días de síntomas. Si han pasado más de 10 días, probablemente la prueba de negativa y usted tenga los síntomas de coronavirus. El coronavirus es diagnóstico
clínico, se diagnostica por clínica. Las pruebas son una herramienta, pero el diagnóstico del coronavirus es clínico. ¿Cuándo entonces una RT-PCR o una prueba antigénica? Si tú tienes síntomas, adelante. O si eres trabajador de la salud, contacto estrecho no protegido de un caso sospechoso positivo, hay que esperar 7 días desde el último contacto para tomarse la prueba. No se puede uno tomar la prueba ahí mismo. La razón es ¿cuál? Que hay que esperar el periodo de incubación para que la carga viral empiece a aumentar. Si te la tomas a los primeros días puede dar negativo. Y miren la prueba de anticuerpos. Miren, empieza a elevarse la IgG y la IgG después del 10 días, teniendo su mejor desempeño más o menos al día 14. O sea que si usted no tiene síntomas, esta prueba no sirve para nada. Los falsos positivos pueden ser hasta el 50%, porque tenemos otros coronavirus que circulan en el mundo. Entonces la IgM positiva generalmente es un falso positivo. Y si tienes síntomas y vas más allá del día 14, probablemente sirva para algo, para mirar si estuviste en contacto con el virus, pero no es una prueba diagnóstica. Entonces, las indicaciones van a ser en sintomáticos, las diagnósticas y en aquellos contactos estrechos al día 7º, tanto la RT-PCR como la antigénica. Las pruebas de anticuerpos, olvídense de ellas en la cabeza. Solamente en algunos casos para investigación epidemiológica van a ser útiles, de resto, olvídense de estas pruebas que no se pueden tomar a la ligera. Y para finalizar, antes de que hagamos el espacio de preguntas o comentarios, esta es la triada fundamental para evitar el contagio: el distanciamiento físico, el uso de la mascarilla quirúrgica y la higiene de manos. El distanciamiento físico es el pilar de todo, es la piedra angular de todo. Estar a menos de 1 metro de distancia ha demostrado que inclusive en ambientes donde se comparta con enfermos, tú disminuyes el riesgo hasta un 80% del contagio. Esta es una revisión sistemática de metaanálisis de Lancet que mostró todos los estudios poblacionales, los reunió y también los hospitalarios para ver si el distanciamiento físico funcionaba, y funciona. Entonces esa reunión que te estás muriendo de ganas por hacer, ese cumpleaños que te estás muriendo de ganas por celebrar, todo eso puede esperar, porque puede que tú no seas población a riesgo, pero si tienes a tu alrededor personas mayores de 60 años, diabéticas, hipertensas, con enfermedades de base descompensadas, esas personas se pueden morir. El riesgo de complicación está entre un 17 y 18% de requerir hospitalización. Esas personas se pueden morir. La higiene de manos es fundamental porque nos estamos tocando la cara todo el tiempo. Entonces, si tú vas a salir, evita al máximo tocarte la cara, pero si te la vas a tocar, debes estarte friccionando todo el tiempo. Uno no entiende por qué esta, que es la práctica fundamental en prevención de control de infecciones, en prevenir infecciones virales y en prevenir coronavirus, no sea la práctica con mayor número de fans en este momento. Y el uso de la mascarilla quirúrgica, que se debe utilizar cuando estás a menos de 1 metro de distancia de las personas, para hablarles a las personas. Recuerda, no te protege, no evita que tú no generes el distanciamiento físico. No crean que por tener una mascarilla uno se le puede acercar a la gente, porque no es cierto. Los latinos somos muy dados a tocarnos. Entonces terminas tocando a alguien, tocas a esa persona en alguna parte, esa persona se toca y después se toca la cara, y allí es donde se produce el contagio. Bueno, eso era lo que queríamos transmitirles. Muchísimas gracias por la atención. Si tienen alguna pregunta, comentario, alguna duda, con el mayor de los gustos. Claro que sí, doctor. Muchas gracias. Aquí tenemos varias preguntas de nuestros asistentes. Entonces vamos a responderlas. Bueno, Sandra Garita nos pregunta: con el uso de EPP siendo trabajador de la salud, ¿en qué porcentaje me puedo contagiar o en qué porcentaje me protegen los EPPs? Bueno, eso es una muy buena pregunta. Los elementos de protección personal tienen un porcentaje de protección que en conjunto suma más del 95%. Quiere decir que si tú usas adecuadamente tus elementos de protección personal, el riesgo residual, el riesgo de contagiarte es inferior al 5%, es muy poco. Pero si se usan mal,
el riesgo de contagio puede ser superior al 50%. O sea que no podemos estar vestidos todo el tiempo con ellos porque eso va a aumentar nuestro riesgo de contagio. Hay que usarlos de una manera muy oportuna y adecuada y solamente con los pacientes. Perfecto, doctor. Bueno, invitamos a los asistentes que si tienen alguna duda para el doctor Cristian, recuerden que en el icono de preguntas nos pueden dejar todas sus inquietudes para que el doctor muy amablemente nos dé las respuestas. Bueno, doctor, Angélica Ujar nos pregunta, ¿por qué aún después de un mes de haber sido diagnosticado, un trabajador con una prueba PCR sigue saliendo positivo después de cumplir su aislamiento y no tener síntomas? Eso es una muy buena pregunta. De hecho, la RT-PCR puede ser positiva más allá del día 60. La razón es por la que la RT-PCR es una prueba de biología molecular. Ella agarra copias del virus, fragmentos del virus de RNA y mediante una reacción de una transcriptasa reversa los vuelve en DNA y los amplifica, hace copias. Entonces tú puedes tener virus inviable, virus muerto, en la garganta y la RT-PCR lo sigue replicando. Dicho esto, es importante tener en cuenta que las pruebas de RT-PCR no se usan ya para controlar o para establecer si alguien se ha recuperado de la enfermedad o no. Recordemos, después del día 10, el número reproductivo básico, la capacidad de contagio a otras personas es muy bajo. Después del día 14, la tasa de ataque, esa velocidad de contagio es menos del 1%. Y en los casos más críticos que han estado en cuidado intensivo, después del día 20 de la aparición de síntomas, el contagio es prácticamente ninguno. O sea que yo puedo estar más allá del día 14, tener una RT-PCR positiva y eso no significa que contagie a los demás. Listo, doctor. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Perfecto, listo, doctor. Bueno, por acá Jenny Castro nos pregunta, buenas tardes, un colaborador hospitalizado por patología diferente a COVID, al ser dado de alta, ¿debe guardar aislamiento? Si es una patología infectocontagiosa que requiere aislamiento, sí. Pero si no es una patología que no requiere aislamiento, no habría necesidad. No sé si esa es la pregunta. Perfecto, listo, doctor. También nos pregunta María del Rosario que si es posible repetir el tiempo de toma de pruebas. En este momento se fue el audio, no alcanzaba a escuchar. ¿Es posible repetir el tiempo de toma de pruebas? Sí, claro que sí, María del Rosario. Las pruebas se deben tomar. Si tú eres trabajadora de la salud y tuviste un contacto estrecho no protegido con un paciente sospechoso positivo, debes contar 7 días desde ese último contacto estrecho y al día 7 hacerte una prueba. La prueba que te debes hacer es un antígeno o una RT-PCR, nunca una prueba serológica o rápida, nunca. Ahora, si tú tienes síntomas y estás en los primeros 10 días de síntomas de la enfermedad, la prueba antigénica o la RT-PCR son las pruebas que te debes tomar. Perfecto, doctor. También nos pregunta Milena Burbano, ¿cuál es el tiempo de incubación de contagio y en qué tiempo después de tener contacto con el virus se presentan los síntomas? Listo. Bueno, el periodo de contagio puede ir de 0 a 14 días, pero más allá de los 7 días, muy pocas personas realmente han desarrollado la enfermedad. La mediana de tiempo para los latinos es un poco menos de 7 días, o sea que entre 5 y 7 días después del contacto con aquella persona infectada, tú empezarías a presentar síntomas. Quiere decir que el periodo de incubación está más o menos entre 5 y 7 días. Después de eso empiezan las personas a desarrollar sintomatología. Existen esos famosos asintomáticos, los que no desarrollan nunca síntomas, no tienen carga viral suficiente para desarrollar síntomas. Esas personas también pueden contagiarse. Esas uno nunca se da cuenta porque no tienen
síntomas, pero el contagio de ellas es menor que el de un sintomático, porque ellos no estarían tosiendo ni expectorando. Te van a contagiar por contacto, porque tocan las cosas y se tocan la cara y contaminan las cosas, o porque se te acercan demasiado. Podrían contagiarte por contacto. El contagio comparado con un sintomático es entre un 10 y un 40%. O sea, no contagian tanto como el sintomático, pero sí pueden contagiarte. Perfecto, listo. Entonces, también nos pregunta Natalia, Eugenia nos pregunta, ¿la prueba de antígenos se puede hacer desde el primer día de síntomas o hay que esperar un tiempo prudente? Cuando tú estás en el primer día de síntomas, significa que estás en la mediana del periodo de incubación. Evidentemente, esa prueba iniciando síntomas podría ser negativa y generalmente cuando el cuadro clínico es muy sugestivo, o sea, tú dices es que tiene la clínica de coronavirus y la primera prueba te sale negativa, mi consejo es repetirla a las 72 horas. Aplica igual para trabajadores de la salud. Tú digas es que tiene el nexo, es contacto estrecho no protegido y tiene una primera prueba negativa, repítesela a las 72 horas que probablemente iniciando no tenga tanta carga viral y después sí la va a tener. Perfecto, doctor. Bueno, esta pregunta veo que nos la han hecho muchas veces. La gente sigue preguntando, si me da COVID, si me contagio de COVID, ¿es posiblemente que me vuelva a dar? Sí, lastimosamente se han ya reportado casos en la literatura de reinfección. Parece que perdemos la inmunidad. Todavía hay mucho por descubrir respecto a esto, pero al parecer sí se pierde la inmunidad, o sea, sí nos puede volver a dar. Es volver a contagiarnos, ¿no? No que aquellas personas que tengan COVID quede uno como con el COVID ahí latente y después se reactive, no, es un nuevo contagio. Ok, perfecto. Doctor, también nos están preguntando qué tan viable es lavar y reutilizar los N95. Eso es una muy buena pregunta. Miren, al principio de la pandemia, países europeos empezaron a hablar del reuso de las N95. Después de eso, los norteamericanos en la Universidad de Duke patentaron una decontaminación de las N95 con peróxido de hidrógeno. Hay dos formas de hacerles desinfección a las N95 de lo que se ha visto en el mundo. Luz ultravioleta, 40 minutos con una longitud de onda más o menos de 130, 120 nanómetros o peróxido de hidrógeno. Pero ¿cuál es el problema? Y el INVIMA no aprueba estas prácticas, o sea, para el INVIMA no se pueden reusar las N95. ¿Cuál es el problema? Cuando uno se pone una N95, ella debe hacer sello, o sea, debe sellarte absolutamente bien en la cara. A medida que ustedes la van usando, se van dando cuenta que ella se va enchanzando. O sea que ella va empezando a volverse más anchita. Podrías tú igual de contaminarla, pero no vas a poder volver a hacer que ella vuelva a tener sello. Por eso es que yo no estoy de acuerdo con el reuso de las N95, porque me parece que inclusive algunas, dependiendo de qué tanto la uses, no van a durarte ni siquiera las 8 o las 10 horas porque se van a hinchar mucho más rápido y ya cuando no te hace sello hay que desecharla porque el sello es que esto es un respirador, usted respira a través de esta no, porque uno ve que hay personas que a estas mascarillas les hacen como algunas cositas acá y se las ponen distinto, pensando que necesitan sellar. Esto es una barrera, esto no necesita sellar, pero esto sí necesita sellar. Perfecto, doctor. Bueno, entonces ya sabemos que no se debe hacer. Doctor, ¿a los cuántos días se debe repetir la prueba de antígeno para una persona con síntomas con prueba negativa previa? Idealmente a las 72 horas, o sea, esperarías unos 3 días y repetirías a los 3 días la prueba. Si el resultado es positivo, es evidentemente coronavirus. Si el resultado es negativo, las probabilidades de que sea coronavirus con 2 pruebas negativas tendría que ser que la clínica sea muy diciente, pues, si no encuentres ninguna otra etiología, pero yo buscaría ya otras cosas. Perfecto. Bueno, doctor, también acá nos están preguntando ¿por qué algunas personas salen asintomáticas? ¿Esto a qué se debe o por qué puede pasar?
Bueno, en algunas personas no se producen los síntomas de la enfermedad porque no alcanzan a tener suficiente número de copias en su carga viral. Recuerden que el coronavirus, los virus en general son muchísimo menos desarrollados que una bacteria, pero pueden ser inclusive más peligrosos que esta porque su único objetivo es reproducirse. Ellos solo buscan replicarse. Algunos no se replican tanto. Entonces ellos usan todas las herramientas que tenemos en nuestras células para replicarse. Pero cuando no se replican tanto y no hay demasiada carga viral, no se van a producir los síntomas. Esa es la razón por la que algunas personas solamente son portadores, pero no llegan a desarrollar síntomas, porque no tienen suficiente carga viral. Perfecto. Bueno, también por acá nos preguntan, una persona que fue positiva para COVID y tiene segunda prueba negativa, ¿hasta cuándo puede presentar síntomas? ¿Es contagioso mientras tiene síntomas? Ok, esa persona va a ser contagiosa desde la aparición de síntomas, inclusive 2 días antes de la aparición de síntomas, hasta en los casos leves el día 10 de síntomas. Después del día 10 de síntomas, la tasa de contagio empieza a bajar drásticamente. Al día 14 es menos del 1%. Y si esa persona ingresa a cuidado intensivo, está críticamente enferma, podrían ser inclusive hasta 20 días desde el inicio de los síntomas. Después de eso, independiente de si tiene una prueba positiva, negativa, independiente de cualquier cosa, ya no va a transmitir. Perfecto, bueno, por acá seguimos revisando el chat. Tenemos muchísimas preguntas. También nos preguntan, doctor, cuando el COVID da por segunda vez, ¿puede traer más complicaciones? O sea, ¿me puede dar más duro que la primera vez? Eso es una excelente pregunta. Y es muy temprano todavía para realmente decir si sí o no es, pero de lo que se ha encontrado de las reinfecciones, parece ser que los síntomas son más leves. O sea, parece ser que no son los síntomas tan agudos como al principio. Y es una muy buena pregunta y como les digo, todavía es objeto de investigación porque hay en enfermedades infecciosas virales como el dengue, donde los segundos y las terceras reinfecciones y la cuarta reinfecciones son mucho más severas. Aquí al parecer, ojalá, esperemos que sea así. Perfecto. Doctor, ¿qué prueba nos recomiendas tú? ¿Cuál sería la más efectiva? Yo lo primero que recomiendo es que manejen muy bien la ansiedad. Eso es lo que más recomiendo. ¿Por qué? Porque miren que las pruebas sin contexto no sirven para nada. Yo podría decirte, definitivamente las pruebas rápidas no se las recomiendo a nadie. Las pruebas rápidas solo en algunos contextos van a funcionar, en el resto no. Pero si tú me dijeras, yo me quiero hacer constantemente una prueba, yo te voy a decir, si no tienes síntomas, las pruebas diagnósticas, la RT-PCR o la antigénica, disminuyen su rendimiento hasta en casi un 30%. O sea, no van a servir realmente para nada. Y si no tienes un contexto, lo que va a hacer tomarte una prueba es generarte un nivel de ansiedad que te va a incomodar y te va a hacer pasar un mal rato. En realidad, se ha demostrado que tomarse pruebas rutinariamente en coronavirus no sirve para nada. Entonces, yo lo que te recomendaría es, bajo un muy buen contexto y en la presencia de síntomas, sí realmente hacerse una prueba. Pero de resto, no las recomiendo, ni rutinariamente las recomiendo tampoco. Me parece que es una mala práctica. Perfecto, listo, doctor. ¿El coronavirus puede mutar a otras cepas diferentes y seguir infectando por mucho tiempo? Eso es una muy buena pregunta. Sí se ha encontrado con las oleadas que se ha tenido del brote, que sí ha mutado un poco. Las variaciones en los virus o las mutaciones en los virus generalmente tienen dos fines. El primero de ellos, que es el más importante para el virus, es que pueda sobrevivir. Es por esa razón que muchas de las primeras oleadas matan muchas personas y después ya no, porque el virus tampoco le conviene que su huésped esté muerto. Entonces también necesita, digamos que, suavizarse un poco para tratar de sobrevivir más. Pero como los virus son tan impredecibles, a veces las mutaciones lo que generan es lo contrario. Entonces, algunas infecciones virales han significado un incremento del doble o el triple de la mortalidad. Parece que con COVID-19 este no es
este no es el comportamiento, pero sí ha tenido variaciones y mutaciones entre países y países, por ejemplo, se ha visto eso, y algunas mutaciones han estado de pronto un poco más asociadas a virulencia, pero no de una manera tan drástica. Listo, doctor. Bueno, y tenemos entonces acá una última pregunta. Doctor, una persona que lleva más de 4 meses con el COVID y las pruebas siguen saliendo positivo, ¿esto a qué se debe? Generalmente esas pruebas, esa RT-PCR, como lo mencionábamos ahora, la carga viral, el virus puede seguir muerto en tu garganta mucho más tiempo. Entonces la RT-PCR, como agarra copias, recordemos que la prueba no identifica si el virus está vivo o muerto, sino que simplemente identifica el virus, pues identifica esos restos del virus, o digámoslo vulgarmente, el cadáver del virus. Por eso es que se han encontrado RT-PCR positivas en personas al día 60, 63, 65 después de tener síntomas, mucho tiempo. Pero no significa esto que sigan todavía infectadas o que no se hayan recuperado de la enfermedad. Perfecto. Bueno, doctor, muchas gracias por acompañarnos en este importante espacio educativo, por responder la mayoría de las inquietudes de todos nuestros asistentes, como siempre por compartirnos todos tus conocimientos en estos espacios tan importantes para todos nuestros afiliados. Bueno, no, Lina, pues muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todos por la atención. Recuerden que yo creo que la otra pandemia que estamos viviendo es la desinformación, entonces evitemos generar miedo y ruido producto de la desinformación y informémonos de fuentes muy confiables para que podamos realmente tener un poco más de tranquilidad en esta pandemia, porque se nos vienen muchos meses con esto. Esta pandemia no se ha acabado y probablemente apenas estamos empezando a manejarla. Entonces, cuídense mucho, distanciamiento físico, uso correcto de la mascarilla quirúrgica, higiene de manos. Acuérdense de seguirme por Instagram y muchas gracias por la atención y por la paciencia. Claro que sí, doctor. Muchas gracias a ti nuevamente. Por supuesto, a todos nuestros asistentes, gracias por su participación. Les recuerdo que la grabación de este taller y los demás talleres web quedará colgado en nuestro centro virtual Posipedia, www.posipedia.co. Un saludo muy especial a todo el departamento del Cauca. Gracias por acompañarnos el día de hoy en este importante evento educativo para todos nuestros afiliados. Para las personas que nos están preguntando por los certificados, les recuerdo que los podrán descargar en el portal Travesía, www.positivatravesía.co. Estos se están generando de 1 a 8 días hábiles. Entonces ya saben, también invitadísimos todos a que se programen con Positiva, que revisen la programación de esta semana y participen en todos los talleres web que tenemos programados para ustedes. Les tenemos bastantes temas de interés para que ustedes participen en todos y se puedan certificar. Nuevamente, gracias por su participación. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan un feliz inicio de semana.